Mira, vamos a enlazarnos. Tenemos ya a Álvaro. ¿Cómo nos va? Él está en Nueva York, ¿no es cierto? Va a venir a Lima pronto. No ha podido ir, lamentablemente, a esta ceremonia especial que se hace a María Corina Machado porque le van a dar el premio Nobel en Oslo. Álvaro, de hecho, ha sido uno de los personajes internacionales invitados. En primer lugar, básicamente porque, y estoy absolutamente de acuerdo, Álvaro ha sido uno de los que más ha ha levantado la voz sobre la tiranía chavista, ¿no? Si alguien constantemente y sin temor ha levantado la voz para denunciar a Chávez y a Maduro, ha sido Álvaro Vargas Llosa, por supuesto su padre, que en paz descanse. Y él es un personaje, un ensayista, periodista, conferencista que sigue defendiendo la libertad y, por supuesto, la democracia en el mundo entero. Ahí está, Álvaro. Bienvenido, siempre a las 8, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Nueva York? ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitaciones por tu nuevo programa y muchos éxitos. Muchas gracias, Álvaro. Nueva York hace mucho frío. Ajá. Siempre hace frío en Nueva York cuando se acerca el invierno, pero este frío es inusual. Es un frío polar, así que estoy con ganas de ir a Lima rápido y felizmente lo voy a hacer. ¿Cuándo vienes a Lima? ¿Vas a pasar Navidad acá? Sí, voy a pasar Navidad. Llegaré como una semana antes de Navidad. Ah, perfecto. Además vas a poder pasarlo con tu mami, con tus hermanos, Así ¿no? Así es. Álvaro, la primera pregunta que quiero hacerte es esta invitación que recibiste y que, bueno, tú con tanta caballerosidad has dicho que no vas a poder ir, pero que por supuesto te llena de alegría el premio Nobel que se le va a dar a María Corina Machado, ¿no? Este personaje central, esta mujer combativa, luchadora, que va a ser premiada, creo que con tanta justicia, ¿no? Así es. Yo invité hace pocos días a su hija, Ana Corina. Se ha convertido en un personaje muy importante en la escena internacional, representando a su madre en cuanto foro internacional existe, y lo está haciendo con enorme talento y con mucho éxito y gran acogida. Entonces, yo la invité a Ana Corina a acompañarme a dos lugares, a Panamá y a México, hace pocos días, donde teníamos eventos de nuestra fundación, la fundación que tengo el honor de presidir y que se llama Fundación Internacional para la Libertad. Y con ese motivo, María Corina, que estaba en Venezuela, tengo la esperanza de que esté ahora en Oslo, me hizo llegar una invitación. Lamentablemente es muy complicado, no puedo asistir, pero bueno, mucha gente amiga está ahí y por supuesto estoy allí de palabra, de pensamiento, de corazón, porque lo que ella representa es algo realmente fuera de la norma. Es una persona excepcional que ha batallado con un tesón, con un valor extraordinario. Es una mujer que podría estar en cualquier parte del mundo, Milagros, haciendo lo que quisiera, porque es una mujer preparada, es una mujer con contactos, no tiene ninguna necesidad de ser heroína de nada. Y sin embargo, desde hace 2 décadas está peleándola ahí, jugándose el pellejo, jugándose la vida literalmente. Y si algo ha permitido mantener la llama encendida, allí dentro ha sido ella. Así que realmente honor a ella en todo lo que merece. Álvaro, ¿cómo crees que se va a resolver todo el tema de Venezuela? Por un lado, está claro la estrategia de Trump, ¿no es cierto? Ha declarado como organizaciones terroristas a todo este movimiento criminal que tiene tiene varias sedes en varios países, ¿no? Empezando por Venezuela, pero por supuesto que Maduro y Petro y toda la izquierda más bruta y achorada de América Latina ha dicho que de ninguna manera Trump puede entrar a Venezuela, que eso sería una absoluta violación. Yo creo que no lo va a invadir, pero ¿cómo crees que se resuelve el tema de este país tan sufrido? Mira, yo creo que la idea original de Trump era básicamente provocar hechos internos a través de la presión militar, ¿no? Una presión sobre todo naval. Es decir, cercar Venezuela en cierta forma, poner una presión irresistible sobre el régimen para que el régimen se partiera. Es decir, para que
sobre todo las Fuerzas Armadas, se partieran, surgiera una corriente que le dijera a Maduro, váyase de aquí, negociemos una salida, empecemos una transición democrática y conversemos con la oposición, liderada obviamente por el presidente electo, que es Edmundo González, que está en el exilio, como todos sabemos, y por María Corina Machado, que es la gran figura de la oposición. Yo creo que ese era el cálculo de Trump, es decir, no disparar una sola bala, sino simplemente generar unos hechos internos a través de una presión irresistible. Lamentablemente no se ha producido eso por una razón muy sencilla, Milagros, porque la contrainteligencia cubana, junto con otros actores internacionales, a lo largo de los años han montado una estructura de vigilancia interna muy importante. Hay en estos momentos cientos de militares venezolanos siendo torturados en los sótanos de Así Venezuela, es. de manera que han generado terror, pánico en las filas donde podría haber surgido una corriente de este tipo. De manera que por más presión que Trump haya puesto, no ha sido posible partir, quebrar ni siquiera una fisura, provocar una fisura en la estructura militar. Entonces, dada esa situación, ahora a Trump se le plantea un dilema complicado: atacar militarmente o no atacar, y ya sabemos que atacar tiene un precio, y además también hay el riesgo de que eso suponga un precio político para la oposición el día de mañana cuando asuma el gobierno. Pero creo que, dadas las circunstancias, él ya no puede perder cara y simplemente retirarse como si nada hubiera pasado y dejar a Maduro en el poder. Creo que se ha creado una situación en la que no tiene más remedio que buscar alguna forma de intervención al mínimo costo posible, ¿no? O sea, ¿tú crees que tenemos a Maduro para rato? Bueno, a menos que se produzca eso que no se ha producido hasta ahora y que se ve difícil. Por eso digo que a lo Ok. mejor Trump no va a tener más remedio que hacer alguna forma de intervención sin una invasión, sin soldados en tierra, digamos, pero desde el mar, para tratar de provocar eso que hasta ahora no ha logrado provocar, que es una fisura, una fractura dentro de la estructura de poder del régimen, ¿no? Ahora, has hablado, mencionado a la estructura cubana, ¿no es cierto? Y el Perú, el gobierno de José Gerí ha expulsado al Gallo Zamora. Así Quiero es. entender y quiero escuchar tu opinión sobre esta, ¿no? Sobre esta actitud de Cancillería. Se encontró, eso es lo que sabemos, extramuros, que hubo un folder de inteligencia muy importante sobre el Gallo Zamora y sobre sus intervenciones, sobre sus trabajos periféricos durante las azonadas. Y finalmente se le terminó mostrando, eso es lo que me han dicho mis fuentes de Torre Tagle, y que prácticamente le dijeron o te vas o te vamos, ¿no? O sea, entonces finalmente ha sido expulsado este sujeto de nuestro país. ¿Qué piensas de lo que ha decidido el presidente Gerín? Estoy plenamente de acuerdo, Milagros. En realidad, sin siquiera tener información sobre su participación en las sazonadas golpistas, hay que decirlo, sus antecedentes ya hablaban por sí solos. Cuando él llegó al Perú, había amplia información sobre sus antecedentes. Ese señor no es un diplomático, es un espía entrenado para agitar, para desestabilizar países, y haberlo aceptado en su momento fue ya tomar un riesgo demasiado grande. Así que la medida, aunque tardía, me parece perfectamente acertada. Cuba, hay que recordarlo, sigue siendo un actor importante en la región, y no solamente es un actor importante en la región, sino que también es responsable fundamental de lo que está pasando en Venezuela, de lo cual además se extraen consecuencias importantes para muchos países de la región, entre ellos el Perú, donde hay no sé cuántos exactamente, pero cerca de 1 millón de venezolanos. De manera que Cuba es un factor a tener en cuenta, y ese señor no es un embajador, ese señor es un espía, es un político, un activista y un espía a quien había que expulsar, y me parece que está muy bien expulsado. Correcto. Y hablando de cosas del pasado que han ocurrido y en las que tú has tenido un papel muy importante a la hora de levantar la voz, hace poco, ha sido 7 de diciembre, hemos recordado el golpe de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Luego Castillo se cree un secuestrado político, y luego Dina Boluarte ha escrito una carta, se ha publicado ayer en Infobae, donde entre otras cosas dice que ella fue hostilizada, hostigada, que como mujer andina nunca fue aceptada, no hace ningún mea culpa, ¿no? Pero
¿Cuál es tu lectura de estos dos personajes de izquierda? Y Vladimir Cerrón, que ya está en campaña, acaba de decir que él ahora sí va a ganar desde la clandestinidad y que es como que la revancha de Perú Libre, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido. A ver, Castillo cometió el peor de los delitos políticos posible. Hay muchos, pero yo creo que el peor de todos es el que intentó, es decir, destruir el sistema democrático, que es un sistema democrático, como todos sabemos, imperfecto, perfectible, con instituciones muy débiles, algunas bastante podridas, pero es un sistema democrático y es un sistema democrático que le permitió a él llegar al poder. De manera, ya sabemos, polémica, controversial, pero le permitió llegar al poder. Su primera obligación era respetar y hacer respetar la Constitución, y él traicionó la Constitución cometiendo un delito político fundamental. Entonces, presentarse como una víctima, él y su familia, es una aberración inaceptable. Ese señor es un golpista y tiene que pagar por ese enorme delito. A Dina Boluarte, a ver, mi lectura es menos severa que la de otras personas porque yo no olvido, es decir, yo hago una distinción entre su gestión de gobierno y el hecho fundamental en un momento clave para la historia contemporánea del Perú, de que le dio la espalda a Castillo, le dio la espalda ese golpe, y al hacerlo provocó, digamos, la estabilidad del sistema. Si bien durante muchas semanas, como todos sabemos, hubo azonadas por todas partes, mucha violencia, muchos enfrentamientos y muchos hechos que lamentar, de todas formas preservó el sistema democrático gracias a la actitud que tomó en su momento, a pesar de que su origen político era un origen aún más ideológico que el de Castillo, y de hecho ella sí era militante de ese partido del que Castillo no era militante, era un invitado, recordémoslo, ¿no? Ahora, otra cosa es su gestión. Evidentemente su gestión fue la que fue, terminó como terminó, y por eso ahora el presidente Geri está tratando de corregir algunas de las cosas de ese legado, ¿no? Pero evidentemente que hay que hacer, me parece, de justicia Milagros. Sé que esto no es popular decirlo, pero yo te doy mi opinión. Hay que hacer una distinción entre lo que fue su gestión y lo que fue su actitud moral y democrática en un momento clave. Si ella se hubiera plegado ese golpe, quizá otros se hubieran plegado, y sabe Dios si ese golpe hubiera tenido éxito y hoy día estaríamos viviendo bajo un régimen de estirpe chavista en el Perú. No estoy seguro, Total. porque hay muchos otros actores que estaban allí también jugando un cierto rol, pero su actitud fue la correcta en ese momento. Dicho eso, su gestión fue una gestión muy pobre, como todos sabemos, en muchos sentidos, empezando por el tema de la seguridad, evidentemente. Bueno, es verdad, ¿no? Ella resistió, fue un corte de aguas. Además, acuérdate cuando Aníbal Torres prometía ríos de sangre, que Así hubo, es. ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero finalmente la frivolidad le terminó ganando también, Álvaro, ¿no? Claro, la Eso. sensualidad del poder, la Ujú. famosa sensualidad del La poder. No hay ninguna sensualidad duda. del poder. Luego vamos a hablar de las sensualidades de otro, de otro tipo. Pero a ver, en el streaming voy a poder también escuchar a la audiencia, y Nela Marco Sánchez te está preguntando por qué quieres ser marqués, qué beneficio te va a traer. A ver, muchas gracias por la pregunta. No Ujú, quiero ser marqués, te explico la situación. Mi padre, cuando obtuvo el premio Nobel, ujú. recibió de manos del entonces rey de España, de don Juan Carlos, la más alta distinción que puede ofrecer el rey, que es el jefe de Estado, por cierto, en España. El jefe de Estado no es el presidente del gobierno, es el monarca. Correcto. Y lo que hizo fue otorgarle un título nobiliario, porque esa es la fórmula en una monarquía y porque ese fue el gesto personal de don Juan Carlos, que era amigo suyo, que tenía con él una afinidad desde hacía mucho tiempo. Mi padre lo había elogiado siempre por el rol que había jugado en la transición a la democracia, desde la dictadura hacia la democracia en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que el título es hereditario. ¿Y quién lo hereda? Lo hereda el hijo mayor. Entonces, mi Ok. padre dejó escrito en sus voluntades testamentarias que le gustaría que yo heredara ese título. Además de eso, yo le pregunté en persona, estando él en vida, poco antes de su muerte, con pleno uso de sus facultades, qué quería que yo hiciera. Yo soy un republicano, no soy un monárquico. ¿Qué Ajá. quería que hiciera? Entonces me dijo, mira, tú haces lo que tú quieras hacer, lo que tu conciencia te dicte. Él ha sido siempre además un padre muy liberal, como sabes, Milagros, así que evidentemente no me lo iba a imponer. Pero me dijo, yo tengo dos razones por las cuales
te diría que me hace ilusión que lo reclames. Por cierto, el proceso es así, tú tienes que reclamarlo, no es que te lo dan automáticamente, Claro. tienes que formalmente pedirlo, decir que tú lo aceptas y, por tanto, el gobierno español lo publica en el Boletín Oficial del Estado y por eso se ha hecho público. Yo pedí a Ujú. mis abogados que pidieran al ministro de Justicia que lo mantuviéramos en reserva total, no quería ser de estos pavientos, pero él está obligado a publicarlo en el Boletín Oficial del Estado español, por eso se ha hecho público, ¿no? Y aparte tienes que mandarle una carta al propio rey, en este Claro. caso al rey Felipe, a Felipe para, por cortesía, para hacerle Y saber que que no, estás básicamente no es reclamando un el título. reclamo, es una solicitud, es algo Exactamente, oficial. O sea, la palabra es una formalidad. reclamo suena como que no, Así es, no, una es mala decir, le llaman crianza. reclamo, Ok, así es una simple formalidad. Ahora, exacto. ¿cuál era el criterio de mi padre? Un criterio era el respeto enorme que le tenía a don Juan Carlos, le parecía que, en fin, sería una descortesía descontinuar el legado del título que él le había dado por razones literarias, pero además tenía otra consideración que era histórica. Él decía que dentro de 100 años alguien tenga el título que lleva mi nombre, y que ese título tenga un origen estrictamente literario me conmueve, porque la mayor parte de los títulos no tienen un origen de esa naturaleza. Algunos tienen incluso hasta un origen corrupto, ¿no? Hace muchos Correcto. siglos se compraban los títulos, el rey necesitaba dinero, le Así vendía es. a fulano de tal un título, había un mercado de Si no era títulos por y sangre, era por compra. claro, en cambio, este es un título que se debe estrictamente a la literatura, a la cultura. Eso le hacía ilusión. Al Entonces yo, merecimiento absoluto. No, yo estoy de acuerdo y espero que... atendiendo ujú. esa voluntad, pues es lo que he hecho. Te repito que pedí que fuera discreto, que no se publicara, pero hay unas normas. El Boletín Claro. Oficial del Estado tiene que publicarlo, es como el equivalente del peruano, y una vez que está ahí la prensa, pues lógicamente tiene acceso a esa información. Bueno, y hablando de prensa, has mostrado tu incomodidad. No sé si al final vas a hacer un juicio o qué, pero Isabel Presley ha publicado las cartas de amor que le escribió tu papá. ¿Cuánto te ha afectado esto? ¿Cuánto ha afectado a tu familia esta publicación de la intimidad de tu señor padre? Me ha afectado cero, Milagros. Primero, no lo he leído, nadie en mi familia lo ha leído. Ah, En el no han momento en que leído las esto, cartas. no, en el Ok. momento en que esto salía, yo estaba presidiendo un evento importante, la Bienal del Premio de Novela Mario Vargas Llosa, que tenía lugar justamente en Ujú. Extremadura. Lo pesado fue que coincidió con las fechas, de manera que la prensa del corazón me perseguía por todas partes, una prensa bastante acosadora, como sabes, Yo sé. pero no lo he leído. Y bueno, Ni por en España curiosidad ha salido, quieres leer no, lo que le escribía a tu papá. no, porque conozco muy bien a mi padre y me las puedo hasta imaginar, pero Ajá. en realidad el hecho de publicar, digamos, información privada, por las razones que sean, las razones, en fin, crematísticas, de escándalo, Ujú. lo que fuera, no tengo idea de las motivaciones, es algo que tiene en realidad muy poca importancia en la figura de mi padre, ¿Te cuyo legado parece es de un mal legado gusto lo que ha hecho Isabel literario. Presley? ¿Te parece de mal Mira, gusto? prefiero, si te digo algo sobre eso, Milagros, mañana en toda la prensa española salen grandes titulares y entonces yo caigo en ese juego. Es el juego en el que ellos querían, la editorial y otras personas querían que cayéramos, querían que reaccionáramos. No lo hicimos, nadie de nosotros reaccionó ni lo va a hacer. Entonces te ruego, yo te respondo siempre todas las Yo preguntas, pero sé. te ruego que tengas en consideración que si yo te respondo con detalle lo que me estás preguntando, mañana yo caigo en un juego en la prensa española en el que no quiero caer. Claro, y no quieres que se manosee el nombre de tu Claro, papá. Totalmente de acuerdo. así es, Además sí. que yo siempre he pensado, Álvaro, que uno en vida tiene que pedir autorizaciones, ¿me entiendes? Y es muy fácil después trajinar con eso, con tu intimidad y todo, porque la persona ya no puede ni siquiera defenderse o no puede decir no quiero, ¿no? Pero Y el entiendo. hecho, Ujú. perdona, Milagros, pero además el hecho que hay que resaltar aquí es que mi padre se reconcilió con mi Sí, padre pasó toda su última etapa con mi con tu madre, mamá. Ujú. estuvieron juntos y fue una hermosa historia de amor. Yo la viví muy de cerca porque estuve ahí, mis hermanos también, y eso es lo que queda en la memoria y eso es lo que queda en la historia. Así que cualquier otra consideración es tan pequeña en comparación con ese hecho hermoso
que no hay que darle tanta importancia. Perfecto. Has hablado de los últimos tiempos y creo que todos los peruanos hemos sido testigos del gran amor que tú y tus hermanos pues le dieron a Mario en sus últimas semanas, días, pero sobre todo tú que públicamente te mostraste como el cuidador. Y entonces quiero hablar de cuidadora a cuidador, porque tú sabes, Álvaro, que yo cuido a mis papás personalmente. Mi papá ya murió este año, pero mi mamá es pues una persona mayor, ¿no? Y el cuidador siempre, incluso me encantaría escribir sobre este rol, porque si algo a mí me duele es ver el deterioro, ¿no? Cómo la vejez va avanzando y cómo esa persona que siempre fue activa, que siempre te cuidaba a ti, ahora muestra su faceta más vulnerable. No sé si me dejo entender. Y quiero preguntarte cómo fueron esos días, ¿no? Y qué has rescatado de esa etapa de cuidador, del cuidador de Mario, que con mucho amor además lo has hecho porque recorriste los lugares que Mario Vargas Llosa escribió con tanta genialidad en sus novelas, lo cuidaste, lo protegiste, ¿no? Entonces, ¿qué lección te dio tu rol de cuidador? Mira, antes que nada, Milagros, para ser justos, cumplimos un rol los tres hermanos y por cierto mi Ujú. madre también. Mi hermana estaba en Lima y se multiplicó, no quizá de una manera tan pública, pero se multiplicó para cumplir un rol de cuidadora también. Mi hermano estaba basado y sigue basado, pues, trabaja con Naciones Unidas, como probablemente sabes, hace muchísimos años. Estaba basado nada menos que en Siria, en Damasco, así que Ujú. imagínate lo que era para él Sí, claro. tomar aviones a cada rato para estar en Lima y lo hizo. Así que los tres nos repartimos el rol. Tuve un rol un poco más público porque sí, una de las cosas que hice fue acompañarlo a hacer unos paseos literarios. Yo sé. Hay que decir, para quienes no lo sepan, que estos paseos eran un momento clave del día para él. Estaba muy disminuido físicamente, ponte en su lugar, estaba muy disminuido, con una enorme, digamos, frustración por el hecho de que esta persona tan vital y tan dinámica había visto reducida su vida a un espacio muy confinado. Entonces, Ujú. salir era algo que para él era la libertad. Claro. Y por tanto, llegadas, en fin, las 2 de la tarde, 3 de la tarde, Y para él esperaba. era un momento, era clave para él, se Claro. ponía, bueno, impaciente si uno no estaba listo para salir con él bueno, y con un grupo de enfermeros que Que cumplieron han una estado al tarea pie. francamente heroica y a quienes agradezco públicamente muchísimo Muy bien. y jugaron un papel conmovedor. Pero bueno, salíamos y al principio los paseos eran más bien anodinos, la pasaba bien, se divertía, íbamos lejos, recorríamos, en fin, la vasta Lima, pero en un momento dado se me ocurrió que quizá podíamos darle un sentido literario a estos paseos, porque hay muchas novelas suyas que están, y muchos libros, muchos textos que están ambientados en diversos lugares de Lima. Y a mí se me ocurrió, ¿por qué no visitamos esos lugares? Y de esa manera él puede revivir la experiencia de haber escrito esos libros, pero a su vez, en cierta forma, volverse un personaje de esos libros, ¿no? Entonces fuimos al Lurigancho, por ejemplo, porque hay en el último capítulo de Historia de Maita, el personaje de Maita ha estado en Lurigancho 10 años y ha salido de la cárcel, y entonces el narrador, que se llama Mario Vargas Llosa, va a verlo a la cárcel, no lo encuentra, y luego lo encuentra en una heladería en Miraflores, y él le dice, Maita le dice, bueno, sí, estuve preso ahí, pero ya no lo estoy, sin embargo, estoy viviendo en las inmediaciones del Lurigancho. Y Mario Vargas Llosa, el narrador, le pregunta, bueno, ¿puedo acompañarte para ver dónde vives? Y Maita le dice, un poco a regañadientes, le dice sí, y lo lleva al Lurigancho a ver el lugar donde vive. Entonces yo quería que fuéramos al Lurigancho y en el trayecto yo le iba recordando ¿Fueron a la todo lo que cárcel? ocurre en el ¿Llegaron a décimo la capítulo. cárcel? Sí, fuimos hasta la Ah, cárcel. No, wow. sí, fuimos a la cárcel y a las inmediaciones de la ¿Qué cárcel, tal porque ahí es donde vive, experiencia, Álvaro? Maita, ¿no? Ujú. Entonces, en el trayecto yo le iba contando lo que pasaba en ese capítulo y él recordaba ciertas cosas, evidentemente no todo, tenía muchas lagunas, Correcto. de manera que una vez que llegábamos, él tenía una cierta idea de lo que estaba ocurriendo y de lo que iba a ocurrir, porque yo supongo que imaginaba la escena y en cierta forma lo que yo quería, eso no sé si lo logré o no, pero es que él se sintiera
protagonista, que se sintiera personaje de su propia novela. Y Claro, bueno, me hicimos eso en encanta. un montón de... fuimos al bar de la Catedral, que ya no es un bar, por supuesto, fuimos al Leoncio Prado, y a todos los lugares, hay que decir, íbamos sin avisar, porque si yo avisaba, se armaba No, se ahí armaba el tole tole. un Yo show sé. tremendo, y además a él lo ponía muy incómodo porque no se sentía muy bien. Entonces, había que hacerlo de manera discreta, rápida, llegar de sorpresa, y cuando la gente se enteraba ya nosotros estábamos partiendo, ¿no? Muy bien, además habla bien de tu amor como hijo, ¿no? Álvaro, vamos a cambiar así con garrocha, nos vamos a las elecciones. Te están preguntando, Carlos Salas te pregunta con los candidatos ya expuestos este domingo, son 37, ¿no? Sí, en total. ¿A quién crees que apoyaría tu papá y a quién vas a apoyar tú, no? Bueno, mi padre tenía simpatía por la candidatura de Rafael Belaúnde por el hecho de que Pedro Cateriano formaba parte y forma parte de ese partido. Ahora entiendo que está en la plancha presidencial también, pero en ese momento no lo estaba, era parte, digamos, del grupo de personas que impulsaban Correcto. el partido. Yo en lo personal tengo mucho aprecio por él y mucha simpatía por él y por ese grupo, pero yo tengo que decir que tengo una simpatía especial por la candidatura de Carlos Spa, a quien Yo, mi padre, por cierto, apreciaba muchísimo también, ajá. y Carlos tuvo la deferencia enorme de presentarse en el velorio, que era un velorio privado, pero bueno, tuvo la amabilidad de venir a acompañarnos al... Carlos es una persona a la que yo conozco desde hace, bueno, ya da vergüenza decir cuánto, porque estuvimos juntos en el diario La Prensa, cuando existía Ajá. el diario La Yo Prensa ahí en sé, Baquíjano, así que éramos muchachitos. los jóvenes Y turcos. desde entonces así es, lo he seguido viendo, lo he seguido frecuentando, conozco muy bien lo que vale, conozco cómo piensa, O conozco sea su que vas a integridad votar por Carlos moral. Spa. Yo tengo esa inclinación, no quiero darle el abrazo del oso, pero tengo esa inclinación y a mí me gustaría que en algún momento, sé que es ingenuo pedir que esto ocurra ahora y no va a ocurrir y ni siquiera lo voy a pedir porque está fuera de lugar, pero más adelante en la campaña, cuando las cosas se vayan decantando, que empiece a haber afinidades, entendimientos, conversaciones con miras a facilitar un gobierno, porque ¿cuál ha sido una de las tragedias, no la única, una de las tragedias de la democracia peruana en los últimos par de décadas y media? La falta de gobernabilidad, ¿no es cierto? Entonces, como es improbable que quien gane llegue con una bancada parlamentaria sólida que le permita gobernar, van a ser necesarios ciertos entendimientos. De manera que a mí me gustaría mucho que en caso Carlos Spa lograra la hazaña de una victoria electoral en la campaña presidencial, tuviera apoyos parlamentarios, por ejemplo, como el que acabas de mencionar, Claro, qué el malo. grupo Rafael Belaúnde, Claro. viceversa, y de otros grupos, porque si no se hace eso, al final, ¿qué vamos a lograr? Primero, que la fragmentación haga ingobernable el país, y segundo, facilitarle el juego a una izquierda que va a estar muy atenta para tratar de desestabilizar la democracia. De Ahora, manera que hay que pensar en eso. Ahora, yo sé que sé. pedir eso ahora es muy ingenuo porque hay 30 y tantos candidatos y todos creen que pueden ganar. Y ahora Clipero, si Clipero feliz te dice, pero no desperdices si votan en Spa, que ni siquiera ha puesto candidaturas en todo el país, ¿no? O Yo sea, cree que lo tu sé. voto va a ser un desperdicio. No, a ver, ojo, hay una diferencia. Estamos hablando del Parlamento. Por eso va a ser fundamental en su caso y también en otros, si gana, tener respaldos Tener una... parlamentarios. Exacto. El argumento que ha dado Milagros no es un mal argumento, ¿no? ¿Qué ha dicho él? Él es un partido joven, es un partido de implantación relativamente reciente y él quiere presentar candidaturas ahí donde se siente seguro. ¿Qué significa Ujú. sentirse seguro? Que Significa conoce a la poder gente. claro, poder confiar en las Oh, personas a las que tú correcto. invitas. ¿Cómo se hacen las listas parlamentarias en el Perú? Todos sabemos, ¿no? Se te presenta alguien con un poco de dinero, te dice hago un aporte a la campaña y Y entonces ya tú lo está. aceptas en tus listas y el día de mañana resultó que era un violador, un corrupto, un delincuente. Total. Entonces, yo sé que es un hándicap, evidentemente es mejor tener candidaturas en todas partes, pero si eres un partido joven, hay lugares donde no te sientes seguro de que las candidaturas potenciales son candidaturas absolutamente limpias, impecables, que tú puedes defender ante el pueblo peruano, Ujú. quizá no es una mala cosa lo que ha hecho Carlos. Bueno, ¿y qué piensas, Álvaro, de esta elección? 37 candidaturas, ¿no es una barbaridad? ¿Esto no es un circo electoral?
A ver, sí, pero es un reflejo, es un síntoma de un problema que tiene el Perú, que es institucional. No es solamente el de la falta de partidos políticos sólidos. Dime una institución que no esté o corrompida o fragmentada o que no sea víctima de un forcejeo político malsano. Casi no hay una institución en el país que no esté así, de manera que ¿por qué tendría la política peruana Ser que estar distinto. claro, ser muy distinta, estar en un nivel ético y en un nivel de solvencia institucional muy superior? ¿Por qué? Al contrario, yo creo que más bien refleja una realidad. Tengo la esperanza, primero, de que las cosas se vayan decantando. Por cierto, ha ocurrido en elecciones pasadas, ¿no? Arrancan decenas de candidatos y a medida que avanza la campaña electoral, las cosas se van decantando y van quedando 4 o 5 candidaturas que son Correcto. las verdaderamente potables. Creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Todavía no, pero dentro de unos pocos semanas o pocos meses. Y lo segundo es que poco a poco, en la medida en que el país vaya resolviendo su gran problema, que es el problema institucional, van a ir consolidándose ciertos partidos, ¿no? El milagro, esto me lo pregunta mucha gente en el extranjero, en las conferencias que doy, ¿cómo es posible que con ese enorme despelote político que ustedes viven, con 4 presidentes presos, con estos escándalos diarios, la economía no se haya arruinado todavía? Y la verdad es que es un misterio. La economía peruana no va tan mal, es una de las 3 economías que Lo que más pasa es crecen que estamos este año acostumbrados, y Álvaro, a vivir al margen de los ya, políticos. claro, ya la Ya. gente se ha habituado, ¿no? Se ha habituado. 4 Pero fíjate, presidentes presos. ¿Tú te imaginas eso, es, no? es Vizcarra una el cosa. último en entrar. Me lo preguntan por todas, es lo primero que te preguntan, no quieren saber nada más que eso, ¿no? Y claro, es difícil explicarles, hay que explicarles toda una historia en fin, además hay que explicarles que desgraciadamente tenemos una dificultad para elegir bien, Milagros, y este es otro problema. Ahora tenemos una oportunidad de elegir bien, por favor, aceptemos que hemos elegido mal en muchas circunstancias, evidentemente nadie tiene una bola de cristal y nadie puede adivinar al 100% lo que va a ocurrir, pero tratemos en esta elección de elegir mejor, de ver qué cosa, primero los antecedentes de los candidatos, de luego ver qué proponen y qué no proponen, y no elegir por pequeñas simpatías inmediatas y antipatías inmediatas o por simplemente prejuicios cerrados. Tratemos de elegir de una manera distinta a como hemos elegido en elecciones anteriores, porque el resultado son 4 presidentes presos. Exacto. ¿Qué eres o cuál es el parentesco? ¿Qué son primos? ¿Qué eres con Rafael Belaúnde? Mira, es una buena pregunta. No lo sé. Todos los yo están emparentados, estamos emparentados. O sea que por algún lado, de todas maneras, no es un parentesco inmediato, cercano, pero por algún lado tiene que haber un parentesco. Eso no hay Bueno, ninguna aquí duda. está Rafael Belaúnde, a quien le doy la bienvenida al candidato de Libertad Popular. Vamos a hacer solo un minuto de enlace. Serán primos. Rafael, bienvenido Me al imagino programa. que. Álvaro está en Nueva York, te está Álvaro, ¿qué tal? escuchando. Oh, ¿Qué son al final? Porque los ¿qué Llosa todos tal, son Rafael? parientes. Bueno, Te está parientes de saludando Arequipa Álvaro. en algún grado, de todas maneras, ¿no? Así es. Ahora Álvaro decía que a Mario le gustaba tu candidatura, porque claro, su gran amigo Pedro Cateriano está aquí, pero que claro, Álvaro prefiere a su amigo Carlos Spa. Convéncelo, Álvaro, de que vote por Bueno, ti. Claro. Carlos es aparte un liberal más clásico, digamos, más ortodoxo, yo quizás no tanto. Ellos pues, tienen una biografía compartida, ¿no? De la Claro. época de la prensa, en fin, está muy bien. Esa es la gran fortaleza, el gran privilegio de la democracia, ¿no? Que permite a cada uno que elija quien quiera Por y supuesto. todo está muy bien, ¿no? Álvaro, entonces, 2 liberales están hoy día en la mesa, porque tú eres un hombre liberal, por favor, tu fundación además lo promueve, ¿no? Lo cuenta, y a donde vas tú estás hablando de lo importante que es vivir en libertad. Tengo que cerrar la entrevista. Si le dieras un consejo, porque además tú has estado en la campaña de Mario, has también hecho campaña por Keiko en la elección pasada con tu papá. ¿Qué le recomiendas a Rafael y a los candidatos que sí creen en la democracia y que están luchando, bueno, por revertir la situación de nuestro país? Mira, primero que nada, déjame repetir aquí lo que ya he dicho antes, mi solidaridad profunda con Rafael por el episodio Gracias. por el que acaba de atravesar, y mi admiración por que hizo exactamente lo que había que hacer, encarar valientemente a esos delincuentes, mafiosos,
sea cual sea la motivación que hayan tenido. Así que mi solidaridad, mi respeto y mi admiración. En segundo lugar, como te dije antes, tengo simpatía por su candidatura y por su figura política también. Tengo una especial afinidad con Carlos Spa, por razones que ya hemos explicado. Por tu amistad, correcto. Mira, yo soy la última persona que se atrevería a dar consejos. Simplemente le pediría a Rafael y en realidad a todos los candidatos que tienen una cierta afinidad de ideas, con sus matices evidentemente muy respetables, que no se golpeen unos a otros tanto que el día de mañana no sea posible establecer entendimientos y alianzas para darle gobernabilidad al país. Carlos, si ganara, no va a poder gobernar sin el apoyo de Rafael. Si Rafael ganara, va a necesitar el apoyo de gente como Carlos, de manera que rivalicen, debatan intensamente. Eso es la democracia, por supuesto. Pero no se destruya. Pedir otra cosa, pero no se destruya. Correcto. Porque eso le hará el juego a fuerzas oscuras y antidemocráticas. Pero esto dicho desde el mayor respeto, y soy la última persona que debe dar consejo. No, nada, al contrario, Álvaro, muchas gracias por este enlace. Si hubiera una segunda vuelta, y esto también le voy a preguntar a Rafael Belaúnde Llosa, si hubiera una segunda vuelta entre Keiko y la izquierda, ¿volverías a apoyar a Keiko o crees que ya es imposible que ella pase? Mira, yo prefiero no ponerme en escenarios hipotéticos. Vamos a esperar, y cuando lleguemos ahí te respondo la pregunta con mucho gusto.